Hola, mi nombre es Melina Herrera, soy profesora adjunta del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de algunos de los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué hablamos de este tema en este curso? Por su importancia para la práctica médica, es decir, la oportunidad asistencial cuando una persona asiste a una consulta médica, aunque el motivo de consulta sea por otra causa no vinculada a enfermedades no transmisibles, es una oportunidad para identificar la existencia de algunos de estos factores de riesgo vinculados a enfermedades no transmisibles y que a su vez son tan frecuentes, y poder actuar, poder dar un consejo médico, una orientación. Si el factor de riesgo no existe, poder prevenirlo, y si ya existe, poder controlarlo. Por ejemplo, si la persona es hipertensa, bueno, podemos hacer un control de esa enfermedad, porque además de ser una enfermedad, la hipertensión es un factor de riesgo para otras enfermedades. Entonces podemos actuar para que las consecuencias de la hipertensión no se generen. Y bueno, esto nos da un rol, así que tenemos que actuar con un rol fundamental desde el médico clínico dentro del marco de la oportunidad asistencial en la identificación y prevención de estos factores de riesgo tan importantes para las enfermedades no transmisibles, que son la principal causa de mortalidad en nuestro país. Dentro de estos factores de riesgo, vamos a comenzar hablando del tabaquismo por ser el que tiene mayor peso dentro de lo que son las enfermedades no transmisibles, porque el tabaquismo está involucrado en más de 50 enfermedades. Dentro de ellas está vinculado con las enfermedades cardiovasculares y con varios tipos de cáncer. Entonces, si nosotros podemos actuar sobre el tabaquismo, podemos disminuir la carga de enfermedad de, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares y de varios tipos de cáncer, porque en realidad estamos actuando sobre el factor de riesgo. Si bien el tabaquismo ha disminuido en los últimos años en el Uruguay, de todas maneras todavía hay un 31% de adultos que fuman, y los fumadores tienen 70% más de probabilidad de enfermedad coronaria. El tabaquismo anticipa la enfermedad coronaria en 10 a 20 años, y es fundamental actuar para tratar de evitar que este hábito continúe. La mayor parte de las personas fuman tabaco como cigarrillos manufacturados, pero también hay otros consumos que tampoco son recomendables, como los cigarrillos electrónicos, como este producto de tabaco calentado, que pueden tener nicotina también, y que si bien en algún momento se manejó la posibilidad de que fueran ayudantes para la cesación tabáquica, no es así. Hoy en día no hay evidencia de que funcionen en ese sentido, y por lo tanto no se recomienda ningún consumo de tabaco de ninguna manera. Dentro de los componentes del tabaco, lo más conocido, lo fundamental, lo clásico quizá, es la nicotina, pero el tabaco tiene más de 1000 sustancias que pueden ser tóxicas y que generan daño en nuestro cuerpo. Simplemente mencionar o recordar los efectos de la nicotina para tenerlos presentes, para poder dar un consejo médico cuando llega una persona a nuestro consultorio. Después, si ustedes quieren profundizar en los efectos de otro tipo de sustancia, o en cómo actúa el tabaco para la generación de enfermedad cardiovascular o de algunos tipos de cáncer, pueden profundizar en el material, en algunos de los materiales que les dejamos, o bueno, materiales que ustedes ya tengan a disposición. En cuanto a la nicotina, simplemente recordar que tiene un montón de efectos a nivel cardiovascular, tiene algunos efectos hemodinámicos, es vasoconstrictora, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la contractilidad, tiene también efectos en la remodelación, puede generar hipertrofia y fibrosis del corazón, tiene también efectos arritmogénicos, puede causar fibrilación auricular, fibrilación ventricular, taquicardia, tiene efectos metabólicos, es decir, genera disminución de las HDL y a su vez aumento de las LDL, VLDL y triglicéridos. La nicotina aumenta también la resistencia a la insulina
y es por eso que además es un factor de riesgo el tabaquismo para para la diabetes. A su vez, si la persona es diabética, aumenta el riesgo de una descompensación de esa diabetes, y la diabetes, además de ser una enfermedad, también es un factor de riesgo para otras enfermedades, por ejemplo, para enfermedades cardiovasculares. Por eso es que el tabaco está tan involucrado con las enfermedades no transmisibles. La nicotina puede generar también alteraciones oxidativas, estimular la inflamación crónica, inhibe la proliferación de eritrocitos, de fibroblastos, de macrófagos. Tiene múltiples efectos. Y a su vez, como producto de la combustión, al fumar se produce monóxido de carbono, y recordemos que el monóxido de carbono tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno, por lo cual nuestro cuerpo va a recibir menos cantidad de oxígeno, se va a oxigenar menos, y eso también puede generar desde lesión endotelial, disfunción endotelial y múltiples efectos. Esto es simplemente para recordar un poquito cuáles son algunos de los múltiples efectos del tabaco en nuestro cuerpo, de la nicotina, sobre todo en este caso estamos hablando, y, y bueno, y también tener en cuenta que de las personas que fuman, la mayoría quisiera abandonar el hábito tabáquico. La mayoría de las personas que fuman, si le preguntan, de hecho se hizo una encuesta, dicen querer dejar de fumar. Por eso es tan importante aprovechar esta oportunidad asistencial para orientar. En los prestadores de salud del Uruguay, muchos tienen policlínicas de cesación de tabaco. Entonces, quizás podemos, en la consulta habitual, por cualquier motivo, identificar que la persona es fumadora y que por ahí está en un momento en el cual quisiera dejar de fumar, y podemos orientarlo hacia una de estas policlínicas. También hay grupos para la cesación de tabaco. Algunas personas hacen el proceso de cesación a través de un proceso grupal, otras lo hacen individualmente. Siempre es necesario el apoyo familiar, y es bueno eso también comunicarlo al paciente. Pero bueno, quiero decir, de alguna manera contribuir, ayudar, orientar para que la persona pueda dejar de fumar o comenzar ese proceso. Cada uno está en un momento diferente del proceso, pero en algún momento hay como una mayor disponibilidad, disposición para dejar de fumar, ¿sí? Dejar de fumar siempre es bueno, y eso también es bueno transmitirlo a las personas, porque a veces dicen, bueno, ya hace, no sé, 15 años que fumo, ahora ya está. No, ya está, no. Siempre es bueno dejar de fumar. Ya a los 20 minutos de abandonar, de dejar de fumar, disminuye el ritmo cardíaco, baja la tensión arterial, y si bien hay otras mejoras que llevan un poquito más de tiempo, por ejemplo, en un año, el riesgo de cardiopatía coronaria es un 50% inferior al de un fumador, y en 15 años el riesgo de cardiopatía coronaria es el de un no fumador. Pero de todas maneras, siempre abandonar el hábito tabáquico es bueno, y los beneficios se van a ir viendo en el transcurso del tiempo, y por eso siempre hay que tratar de motivar, de ayudar a la persona, de orientarla para abandonar este hábito. Bien. Eso con respecto al tabaquismo. Con respecto al consumo de alcohol, el consumo de alcohol también está asociado a enfermedad cardiovascular, también está asociado con trastornos mentales, trastornos de conducta, con algunos tipos de cáncer, con problemas gastrointestinales, con trastornos inmunológicos, y el consumo de alcohol está muy vinculado con problemas sociales. También es importante identificar si la persona consume y en qué medida, y en todo caso, si hace falta, si se identifica que existe este factor de riesgo, orientarla también aprovechando esa oportunidad asistencial. Bien, así como el tabaco tiene un peso, el tabaquismo tiene un peso fundamental en tantas, como factor de riesgo en tantas enfermedades no transmisibles, la actividad física moderada es protectora para múltiples de estas enfermedades. Entonces, el practicar el movimiento, la práctica de actividad física es algo que es bueno e importante motivar también dentro del ámbito de la práctica clínica, forma parte del consejo médico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si bien la recomendación para adultos es de al menos 150 minutos por semana de actividad física moderada, esa es como la recomendación formal, pero lo fundamental es incorporar movimiento a la vida. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir, por ejemplo, que si puedo elegir entre subir las escaleras o subir por el ascensor, elijo las escaleras. Que si tengo que ir al trabajo o a donde estudio en
en el bus, entonces capaz que puedo bajar 2 paradas antes y caminar las últimas 2 paradas hasta llegar al lugar a donde voy, o caminar hacia una parada que quede un poquito más lejos de la casa, o sea, incorporar un poquito más de movimiento a la vida cotidiana. O si trabajo sentado en una computadora, cada X tiempo, pararse 5 minutos, moverse un poco. Incorporar la actividad física es un factor protector para muchas enfermedades no transmisibles, como por ejemplo las cardiovasculares, como por ejemplo algunos tipos de cáncer, ¿sí? Tratar de disminuir el tiempo sedentarios, ¿sí? No es lo mismo, y esto quería hacer esta diferenciación, no es lo mismo puede ser una persona que de repente sale a caminar 1 hora por semana o 1 hora por día y sin embargo el resto del tiempo está sentado, quieto, no se mueve, igualmente es sedentario. Se puede ser activo y sedentario a la vez. Es importante las dos cosas, es importante tener movilidad, tener actividad física y a su vez disminuir estos tiempos de sedentarismo, no pasar demasiadas horas sin moverse. Aunque haga 1 hora de ejercicio, media hora de caminata o de lo que sea, si igualmente mantenemos una cantidad de horas sedentarias, igualmente estaríamos teniendo más riesgo de enfermedades no transmisibles. Entonces, es fundamental las dos cosas, disminuir la cantidad de horas que estamos sedentarios y a su vez incorporar cada vez más actividad física a nuestra vida diaria. El movimiento nos protege, movimiento moderado. Bien, sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad se han medido en en las encuestas de STEPS según el índice de masa corporal. Se define como sobrepeso cuando el índice de masa corporal es mayor de 25 y la obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 30. Bien, la obesidad cada vez es más frecuente en nuestra población e incluso en adolescentes y en niños. Entonces es fundamental cuidar los hábitos alimenticios, los productos que consumimos y dar una recomendación de una alimentación saludable a las personas que acuden a la consulta para poder orientar y tratar de disminuir este problema de obesidad y sobrepeso que estamos teniendo. Se ha visto que el 65% de las personas adultas en el Uruguay presenta sobrepeso u obesidad. 40% de los niños y niñas tienen sobrepeso o obesidad y 3 de cada 10 adolescentes de entre 13 y 15 años también presentan sobrepeso o obesidad. Es decir, es un problema en nuestro país y es algo que podemos modificar, podemos actuar y el consejo médico, la guía, la orientación es parte fundamental de poder resolver este problema y sobre todo teniendo en cuenta que es desde edades tan tempranas y todos los problemas que después conlleva a lo largo de los años. En cuanto a la presión arterial elevada, recordemos que la hipertensión arterial es, además de un factor de riesgo para múltiples enfermedades, es una enfermedad en sí misma. 1 de cada 3 uruguayos presenta hipertensión arterial y de ellos solo la tercera parte lo sabe. ¿Qué quiere decir? Que el resto es hipertenso y seguramente no se controla, no se trata si hubiera que tratarla. Entonces, en realidad, eso genera un mayor riesgo de otras enfermedades no transmisibles. Entonces, también volviendo a la idea de aprovechar la oportunidad asistencial, quizá aunque la persona viene a consultar por otra cosa, bueno, controlar la presión arterial. Decirle a la persona que tenga presente eso, que se controle, no sé, X cantidad de veces a la semana, o bueno, según cada caso se verá, pero tener en cuenta que existe y la frecuencia, la prevalencia de la hipertensión arterial en nuestro país para actuar sobre esto, para poder modificar este factor de riesgo. En cuanto a la glucemia elevada, en el Uruguay aproximadamente el 8% son diabéticos y en este sentido tenemos que considerar los 3 tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional, y recordar que podemos actuar sobre todo en cuanto a la diabetes tipo 2, tratando de modificar los estilos de vida y ciertos hábitos que van a ayudar a controlar esa enfermedad. Y por otra parte, en cuanto a la diabetes gestacional, tener presente que
tener diabetes gestacional aumenta el riesgo de ser diabético a futuro. Entonces eso es algo que también tenemos que tener presente y en nuestra práctica clínica tomar recaudos, porque muchas veces ocurre que una señora desarrolla una diabetes gestacional y después, bueno, como que pasa el momento y quizás no se vuelve a controlar o no se le recomienda que se controle, pero la realidad es que lo mejor sería que se siga controlando con el tiempo para ver cómo evoluciona y si aparece diabetes, detectarlo con tiempo y de hecho tratar de modificar los hábitos de vida para que se pueda evitar la enfermedad. Por último, hablemos del estrés. El estrés es también un factor de riesgo para algunas enfermedades no transmisibles. Está muy involucrado sobre todo con enfermedades cardiovasculares y también con algunos tipos de cáncer. Y bueno, en realidad el estrés es una respuesta adaptativa, normal del organismo ante ciertos estímulos que sean reales o imaginarios, ¿no? Porque si pensamos en una situación también nos puede desencadenar una respuesta de estrés. Como saben, el estrés está asociado con una respuesta de ciertas hormonas, como por ejemplo el aumento del cortisol, y eso genera efectos en todo el organismo, por lo cual el estrés, si bien es una respuesta adaptativa y es algo normal y necesario para la sobrevivencia y para la vida misma, cuando el estrés, estas hormonas de estrés quedan elevadas de manera sostenida y crónicamente, pueden aparecer, aumenta el riesgo de que aparezcan muchas de estas enfermedades no transmisibles. Por eso, aprender a gestionar, incorporar herramientas para la gestión del estrés es fundamental y es también una manera de prevenir estos factores de riesgo y las enfermedades no transmisibles. Muchas gracias.